Amén. Y nos agarramos de la palabra y del Señor, pero dice tu palabra que la oración dice que hay poder en la oración. Tu palabra, o sea, enfocamos mal la palabra de Dios y hicimos y dimos pasos equivocados y queremos que Dios enderece eso que está torcido. Imagínate que le digamos a Dios: Señor, endereza la carretera del Real, por favor, Señor, mira, y cada rato me ando saliendo de la, enderézala. Es lo mismo en nuestras vidas, es lo mismo en nuestras vidas. Te voy a hablar de la paciencia, pero hay que saber enfocar la paciencia sobre qué es lo que estamos esperando, y que esa paciencia no se convierta en pérdida de tiempo, que no tengan que pasar años para que entiendas y digas: Señor, mi paciencia fue en vano. ¿Por qué? Porque estaba yo equivocado, y tú no puedes enderezar algo que ya... El único que puede engañarte es el diablo. Dios no te engaña. Dios, la verdad duele muchas veces, pero la mentira mata. Entonces, vamos a hablar de paciencia, porque la paciencia es la que fortalece tu fe. ¿Se acuerdan que les prediqué una vez la fe perfectamente equivocada? ¿Sí se acuerdan? Creo que ese mensaje está en el YouTube. Ahí encuéntralo. Porque hay que tener paciencia sobre algo que viene de Dios. Hemos hablado mucho acerca de conocer la voluntad de Dios. Si no conoces la voluntad de Dios, pueden pasar años y tu paciencia, se va a fortalecer la paciencia, pero no va a llegar lo que esperabas, porque no está conforme a la voluntad de Dios. Porque te aferras a algo. Si yo digo: Señor, este micrófono, estoy haciendo mucha introducción, este micrófono, Señor, tú me lo diste y ya me dio un uso, pero ya se descompuso, y Señor, yo tengo fe de que va a funcionar, lo voy a mandar a arreglar, y el técnico me dice: pues ya no va a quedar muy bien, pues yo no sé a ver qué hace, pero yo lo quiero funcionando. Yo tengo paciencia en que usted lo va a arreglar, y voy a esperar las semanas para que usted me lo entregue. Y dice: Señor, ya tira ese micrófono, porque tengo algo mejor, tengo uno moderno para ti, uno funcional. Pero yo estoy necio. No, Señor, es que le tengo tanto amor a este micrófono, fue el primero que me dio, Señor. Lo mismo es cuando agarramos algo a alguien que no es tuyo. Cometiste un error y diste pasos de fe, entre comillas, y no es de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Por qué te di tanta introducción? Porque no quiero que te confundas con esta palabra. Y los que no vinieron se la perdieron. No, ¿sabes qué? Como que esto es un arma de dos filos. Alguien me dijo: ay, qué bueno, porque si no voy a la iglesia veo el mensaje en el YouTube. Es un arma de dos filos esto. Pero bueno, en el YouTube no está la presencia del Espíritu Santo. Eso no. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu amor, tu presencia, tu misericordia. Y Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, por toda esta iglesia, Señor, por los que estamos, por los que no están, bendícelos donde quiera que estén, Señor, y Señor, que esta palabra sea de edificación. Danos sabiduría, danos discernimiento, Padre, que comprendamos, Señor, cuando es necesaria la paciencia, cuando es necesario, Señor, y que aprendamos a comprender tus caminos, Padre, tu voluntad perfecta. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Padre. Sella mis labios con carbón encendido, Señor, que sea tu palabra la que hable, y no la mía, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cuántos cristianos hay aquí por convicción? Convicción en la salvación, en la vida eterna. No porque, no porque alguien te dijo, Cristo puede restaurar tu problema, Cristo puede sanar tu cuerpo, Cristo puede darte un buen empleo. No por eso, sino porque Cristo dio su vida por ti y derramó su sangre por ti para que tuvieras vida eterna. Siempre y cuando te arrepientas de tus pecados. Pero mucha iglesia cristiana, hermanos, creyeron que al convertirse a Cristo Jesús, como por arte de magia, se iban a acabar tus problemas, se iba a solucionar tu situación financiera, Dios iba a restaurar tu matrimonio, un milagro. Mucha iglesia cristiana está en los caminos de Dios por eso, porque una vez les comenté que estamos presentando mal a Jesucristo, cuando la persona no tiene discernimiento. Eso es añadidura. Si allá afuera ves la manta y dice milagros, sanidades, liberaciones, ya le aumenté, ya le pongo restauración, salvación. Dios hace eso y más en tu vida, pero dice su palabra que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces hemos presentado mal a Jesús, o la gente lo ha interpretado mal. Si tú me dices, es que yo estoy aquí porque mi matrimonio se está destruyendo, yo te voy a decir, Jesucristo lo puede restaurar, y aquí estás. Si tú me dices, es que estoy en escasez, no tengo trabajo, yo te puedo decir, Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que tú tengas. Si tú me dices, es que todas las puertas se me han cerrado, yo te voy a decir, es que donde Dios abre nadie puede cerrar, y aquí estamos buscando un milagro. Pero el mayor milagro que Dios hizo en tu vida fue la salvación, lo que tienes. Y la gente piensa que porque está aquí va a recibir ese milagro inmediatamente, y cuando no lo reciben,
la fe empieza a menguar y la gente se empieza a apartar de los caminos de Dios porque no recibieron aquello que buscaban. Sabes que Dios conoce perfectamente bien tu corazón. Y te dije al principio, Dios no va a enderezar algo que tú torciste, que tú sabías que estaba torcido y aceleraste el proceso. Es como los que se casan, jovencitas. Esto se los he dicho muchas veces. Llega con el novio mundanote, literalmente del mundo, diablote, y dice, no, es que Dios lo puede cambiar. Y todo el mundo te dice, y aún la Biblia dice que no te unas a yugo desigual. Y se casan porque creen, Señor, y se casan por la iglesia. Se casan por la iglesia y dicen, es que Dios lo va a transformar. Y al rato la transformada eres tú para el mundo. Y se perdió, el diablo se llevó el paquete completo. Y dicen, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Y con paciencia empiezan a orar por él. Con paciencia, la paciencia, fíjate, por eso te dije, no distorsiones. Con paciencia estás orando y clamando, Señor, cámbiamelo. Y pasa el tiempo y no cambia. Y Dios te dice, es que yo no te lo di. Tú lo agarraste. Esa no era la persona para ti. Tú lo agarraste. Y si te lo dejo, vas a llevar una vida de infierno, ¿entiende? Y queremos que Dios transforme eso torcido, que Él no unió. Y nos agarramos de la palabra, Señor, pero si tu palabra dice que lo que Dios une, el hombre no lo podrá separar. Sí, cuando es voluntad de Dios, cuando está todo equilibrado y armonizado. Si yo voy y me traigo una demonia de allá, bueno, yo soy casado ya, ¿verdad? Y le traigo, no, es que nos vamos a unir en santo matrimonio y nos casan. Te voy a poner un ejemplo. Hay bodas cristianas de homosexuales y lesbianas. Eso es real, ¿eh? Y ya hay sacerdotes y ministros y pastores homosexuales. Y usan la palabra y los casan, y lo que Dios une, que el hombre no lo separe. Ahí está la mano de Dios, te pregunto. Y los homosexuales van a decir, no, es que aquí dijo Dios. Eso no, y Dios se da de topes, dice, ay, mijito, tu destino es el infierno. ¿Quién te dijo que yo hice a Adán y Esteban? Lo mismo sucede, va a decir, pero yo no soy homosexual, somos hombre y mujer. Sí, pero fue una relación que Dios no aprobó. Dieron pasos en fe. En una fe equivocada. Y Señor, pero yo tengo paciencia y tengo la paciencia de que tú vas a corregir esto. Y no se va a corregir porque Dios te ama y tiene lo verdadero para ti. Y el tiempo está pasando y estás perdiendo el tiempo y empiezas a comunicar a todo mundo tu problema. Es que queriendo escuchar algo que justifique tu error. Y te dicen, ve con el pastor, no, el pastor ya me dijo, y es que no, esa palabra no te llenó, entonces vas con otra persona, y vas con otra persona, y lo único que estás generando es un chisme. Es un chisme que destruye. Dice la Biblia que los chismosos no heredarán el reino de los cielos, Una vez les voy a predicar acerca de los chismes, la lengua. Tienes que tener mucho cuidado, porque como no conoces a profundidad el problema, empiezas a juzgar. ¿Y sabes quién es el blanco? El pastor. ¿Por qué permite eso el pastor? Porque empiezas a meterte con el ungido de Dios sin tener conocimiento de la naturaleza del problema, juzgando sin fundamento. Es un peligro eso, hermanos. Es un serio peligro,
¿Por qué? Yo a los líderes les he dicho, ¿sabes qué es lo más delicado del pastorado? Las consejerías. Porque en la consejería determinas la dirección de la iglesia. Determinas aún una decisión que puede cambiar tu vida. Entonces yo les he dicho a los líderes, que son los más aptos quizás para que se acerque alguien a ellos, después de que se acercaron con el pastor, como no les llenó mi consejo, van con otra persona, y les he dicho, escuchen a ambas partes. En una consejería tienes que escuchar a ambas partes, porque mira, llega el marido conmigo, y pastor, tengo este problema y esto, y yo digo, no, tienes razón. Y luego llega la esposa, pastor, mire, digo, no, tienes razón, entonces este es un desdichado contigo. Tienes que escuchar a las dos partes. Cuando los siento a los dos, digo, los dos están equivocados. Los dos están equivocados. Y se recurre a todos los medios nobles para arreglar eso. Pero si Dios dice de 1000 maneras, esto no va a ser posible, porque desde el principio no era posible, ustedes son los que forzaron algo que no tenía que ser, y ahí están las consecuencias. Les decía una vez, si hasta el perico, Dios te habló por medio del perico, ¡no te cases! Pero necios, al perico habló. La abuelita, no te cases, mira que hice. Pero no, es que Dios va a bendecir. Y somos necios. Necios, dice. Si Dios te puso todo el panorama desde antes de que se casaran, ¿a poco crees que Dios iba a cambiar todo? Por eso es bueno el noviazgo, porque en ese tiempo se conocen, en ese tiempo conocen sus errores, sus defectos, sus virtudes, y cuando se casan es porque se van a aguantar uno al otro, soportados unos a los otros. Pero ya que están casados dicen, es que este me patea hasta por debajo de la lengua. ¿Y de novios ya sabías que era así? Sí, entonces ¿para qué te casaste? Es que esta no me plancha ni me lava y la casa está bien cochina. ¿Y ya lo sabías desde el principio? Sí, entonces ¿por qué te estás quejando a esta altura? Se tenían que soportar con sus defectos y virtudes. ¿Quién aceleró eso? Entonces, creen que Dios va a arreglar esos problemas. Y entras en paciencia. Es donde te digo que no te confundas. Hay que tener paciencia en las cosas que están escritas conforme a la voluntad de Dios. Porque llegamos buscando un milagro, sí, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos están esperando algo. Fíjate, este es otro tema muy diferente. Si Dios te dijo algo, y muchos esperamos con paciencia y no llega eso, y estoy, Señor, tú me dijiste que me darías esto, como que pareciera que Dios se mueve muy lentamente. Señor, es que tú me dijiste, aún, fíjate bien, aún en la palabra profética tienes que discernir si la palabra en verdad vino de Dios o fue palabra de hombre. Tienes que tener ese discernimiento.
¿Sabes cuál es el secreto? Cuando Dios te da una palabra profética, Dios te la confirma. Dios te confirma la palabra profética, pero tú tienes que discernir eso de que digas, Señor, tú me dijiste que me darías esto, y pasa el tiempo y esto no llega, ni este problema se soluciona. Si Dios te dijo que va a solucionar X problema, Dios te tiene que confirmar eso. Dios te lo tiene que confirmar. Voy a poner un ejemplo y me atrevo, con el permiso de mi hermana Estela. ¿Me da permiso? Ya lo dijo, ya que me veo forzada. No. Recuerdo que el año pasado ella pedía por su pensión. Y Dios le dio una palabra, le dijo, espera, porque te voy a sorprender y te voy a dar más de lo que tú me estás pidiendo. ¿Se acuerdan? Y esa palabra se la dio Dios con ese temor por medio de mí en la oración. Y pasó el tiempo, tanto que hasta yo mismo dije, Señor, esta palabra vino de ti o fue en mis fuerzas. Y Dios redarguyó y dijo, fue mi palabra. Y Dios se la volvió a confirmar. Dios se la volvió a confirmar. Y yo también decía, Señor, pues ya dijiste otra vez, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Mi hermanita ya no tiene ni para frijoles. ¿Se cumplió o no se cumplió su palabra? Tuvo paciencia, pero a veces como tambaleamos, ¿no? Los dos, yo también, estamos en la carne y Señor, esto vino de ti. Tuvimos que tener ese discernimiento. Pero aquí dice la Biblia que debemos enfrentar los problemas con sumo gozo. Y no estábamos tan gozosos, ¿verdad? Con sumo gozo, y esto va más allá. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Mira, va más allá. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, ¿qué dice? Prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto no quiere decir que nos gocemos y alegremos en todo el sufrimiento que estemos viviendo, o de fingir ser felices. Mi hermana no llegaba, pastor, vengo feliz, alegre. ¿Por qué, hermana? Pues fíjese que me cortaron la luz, me quedé sin gas, no tenía ni para el tusobús y vengo feliz. No, lo que la palabra está diciendo ahí, que por medio de la prueba tú tienes ese gozo, esa alegría, porque la prueba va a generar frutos de fe, frutos de paciencia. Sabes perfectamente bien que esas pruebas, esas tribulaciones que estás viviendo van a purgar tu fe de toda aquella escoria
que estorba para que crezcas espiritualmente. Ese es el gozo que tienes que ver. Que digas, Señor, en medio de todo este sufrimiento, estoy aprendiendo a esperar en ti. En medio de toda esta tribulación, estoy aprendiendo a esperar en ti. A que tú me hables, a que tú me digas si es correcto lo que estoy esperando o estoy perdiendo el tiempo. Tenemos que tener esa madurez, porque en medio de la prueba crecemos espiritualmente hablando. Sabes que eso genera disciplina espiritual. Aprendemos a tener paciencia y a esperar en Dios. A esperar en Dios. Y Dios, hermanos, te habla de 1000 maneras. Dios te habla. Cuando tienes la certeza de que es de Dios, entra la paciencia. Entra la paciencia. Entra, tu fe crece, se fortalece a través del tiempo. Señor, ya no puedo con este desierto, pero sé que es necesario, me gozo porque sé que es necesario, y terminándose el desierto viene la tierra prometida. Aprendes a tener, esa es la esperanza de la que hablo, y la esperanza no avergüenza, dice la Biblia. Pero si tu problema por todos lados se ve que no es de Dios lo que estás pidiendo, que no es del Señor lo que... Te voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Los narcotraficantes. Dice la Biblia que Él hace llover, Dios hace llover sobre buenos y malos. Él no dice, aquí están mis hijos buenos, aquí que caiga la lluvia. Aquí están sembrando heroína, marihuana, aquí no, porque esto es para mal. No, Él hace llover, ¿no? Y el narcotraficante va a decir, Señor, gracias, porque mira qué matotas de marihuana, gracias por la lluvia, Señor. Ahora te pido, un narcotraficante cristiano, ahora te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que abras clientes, que me compren toda la cosecha de marihuana. Y pasa el tiempo y la marihuana ahí se queda. Señor, por favor, yo tengo paciencia. Yo sé que tú me vas a poner para que esta marihuana llegue hasta los Estados Unidos. Allá vale más, Señor. Que le pida eso a Dios. Y que pase el tiempo y la marihuana ahí. Señor, esto ya se está gusanando. Por favor, Señor. Aquí, aunque sea en México, unos carrujos, pero... Por favor, Padre, yo creo en tus milagros. Sí, Dios, cálmate, loco. Y que esperé tanto tiempo y un año por fin, Señor. Tuve paciencia, Padre. Se fortaleció mi fe. Compara esto con tu problema, ¿eh? Se fortaleció mi fe. No sé por qué me está dando esto el Señor con los marihuanos. Llegó el cliente. Y mi mercancía se va hasta Chicago, Illinois. Allá vale más. Gracias, Señor. Dólares. Y de ahí te voy a dar el diezmo, Señor. Soy fiel. Y ahora le va el camionzote lleno de marihuana. Y va, Señor, que no nos detengan, que no nos detengan. Y los detienen y les quitan todo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Padre? Si todo iba muy bien. ¿Por qué tuve paciencia en ti? ¿Por qué me metieron ahora a la cárcel? ¿Me estoy explicando? Pedimos cosas mal. Y la paciencia está aquí. Estás perdiendo el tiempo. Pero si le llega la revelación a Dios y le dice, estás perdiendo el tiempo. Yo soy justo, ¿cómo voy a probar que envenenes al mundo y tu negocio ilícito
Estás perdiendo el tiempo. Deja todo eso. Deja todo eso. Y esa sabiduría que estás aplicando ahí, búscala en algo lícito, en algo correcto. Yo te voy a abrir las puertas. Te voy a poner un trabajo justo y vas a prosperar en mis caminos. Y si esa persona lo entiende, deja todo eso y se convierte en verdad a Cristo Jesús. Y se mete a un trabajo justo, honrado, honesto, y Dios lo levanta. Es lo mismo con tu problema. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Tenemos que aprender a tener paciencia y a esperar en el Señor. Pero primero pídele a Dios que te revele si lo que le estás pidiendo es correcto. Pregúntale a Dios primero: Señor, ¿es correcto esto? Para que al rato no digas, tanto tiempo que esperé y esto nunca se solucionó. Me engañaste, Señor. Dios te va a decir, no, yo nunca te engañé. Tú te aferraste a algo que no era para ti. Yo tenía algo mejor para ti, pero no me escuchaste. No me quisiste escuchar. Cuando entendemos esto, hermanos, cuando comprendes esto, todos nos equivocamos. Todos nos podemos equivocar. Pero si tú te equivocas y dices, Señor, me equivoqué, corriges tu camino, Dios te restaura. Dios no te deja al caído, no lo pisotea, lo levanta y lo restaura. Por eso les decía al principio, no hagan leña del árbol caído. Cuando vean a alguien caído, y este hermano que se vaya al infierno, ¿quién eres tú para condenar? ¿Estás libre de pecado? Ten cuidado con lo que hablas, porque dice la Biblia que así como juzgas, vas a ser juzgado. Que es esta hermana, este hermano, están en pecado. Hay que discernir, Una cosa es un error, nos equivocamos. Estaba yo hablando de matrimonios, ¿no? Nos equivocamos. Nos separamos, nos equivocamos. Yo no te puedo correr. Yo te correría. Se equivocaron y ahora andan en adulterio y en fornicación. Entonces sí te digo, ¿sabes qué? Aquí no puedes estar. Tienes que, una cosa es que nos equivocamos, a ver qué Dios va a hacer. Pero si no hay un tiempo prudente, no hay una genuina separación y empiezan a andar al rato con otra chancluda, otro chancludo, y apapachan ese pecado, entonces sí no puedes estar aquí. Porque contaminas a la iglesia. Se desata un espíritu de fornicación, de adulterio. Aún así, yo te exhorto, apártate de tu pecado. Pero no, es que yo quiero apapachar. Entonces vete a otro lado. Empieza, con esa relación empieza por otro lado. Y tú y Dios van a entregar cuentas. Yo no te puedo juzgar. Yo señalo tu pecado, te hago ver tu pecado, tu situación, pero no te puedo obligar. Yo no te puedo obligar. Si aquí vienes bien y allá afuera te emborrachas, yo te exhorto. ¿Cuántas veces no los he exhortado? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y tú sigues de borracho allá. Bueno, tú y Dios. Mientras no me llegues borracho aquí, porque si me llegas borracho y ya te conozco y ya estamos en el proceso, ¿sabes qué? Aquí no puedes llegar así. Es muy diferente a que llegue un borracho de la calle que no conocemos. Ha pasado. Entonces sí, le damos palabras de aliento, lo ministramos, oramos. Pero si ya llega todos los días borracho, cuidado.
Es muy diferente. Tenemos que enfocar, hermanos. O te voy a hacer una pregunta. Cuando la adúltera la querían apedrear, ¿no? Conforme a la ley. Estaban haciendo algo justo, conforme a la ley. Y esta llegó a los pies de Cristo. ¿Qué le dijo Jesús? No dijo, échenle, pecó sobre el muerto las coronas. No. Le dijo, el que esté libre de pecado aviente la primera piedra. Y todos dieron vuelta para atrás y el Señor le dijo, ¿a dónde están los que te acusaban? Él no le dijo, ahora yo te acuso, ahora te vas al infierno, porque dice la Biblia, mi palabra dice que los adúlteros, su destino es el infierno. No. Le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Tus pecados te son perdonados. Vete en paz y no peques más. ¿Me explico? No peques más. Ni aún Él la condenó. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Yo no te puedo condenar, Yo te exhorto con la palabra de Dios, te animo, te hago ver por medio de la palabra y por medio de la consejería, si tú me la pides. Si tú me la pides. Si no me la pides, yo no le puedo decir a Jesse, oye Jesse, ¿por qué andas haciendo eso allá afuera? ¿Por qué? No, mijita. ¿Y qué tal si me dice, ¿y a usted qué le importa, pastor? ¿Qué le importa? Estoy creciendo, estoy trabajando en eso, ¿a usted qué le interesa? Pero si ella me dice, pastor, ayúdeme porque quiero dejar esto que está mal. Cambia el panorama. Yo no me puedo meter en tu vida personal. No puedo. Yo me meto hasta donde tú me abres la puerta. Y cuando me dices, pastor, hasta aquí, hasta ahí, y yo te sigo respetando como tal. Te pongo en manos de Dios como tu pastor, oro por ti. Y Señor, dale sabiduría, ayúdalo, pero no, porque eso no es correcto. Hay pastores impositores y no, así no era Jesucristo, así no es Jesús. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 25. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo esperamos, hermanos. Pero somos impacientes y le reclamamos al Señor, Señor, pero si tú me dijiste, te bendeciré y no veo la bendición. Y llevo mucho tiempo buscando y tocando puertas y no pasa nada. Pero Dios lo dijo. Cuando Dios te dice, te bendeciré o te daré esto, pasa el tiempo y no llega, empezamos a flaquear, a actuar como niños impacientes. ¿Y sabes qué? Queremos darle una ayudadita a Dios. Ese es un tremendo error de los cristianos. Nos aferramos a algo y queremos darle una ayudadita a Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? ¿Qué le dijo Dios? Te bendeciré. Mira las estrellas. ¿Las puedes contar? No, pues así será tu descendencia.
pero se lo dijo Dios, hermanos. Tienes que tener, mira, tienes que afinar tu oído para que disciernas si la palabra que escuchas viene de Dios, viene del hombre o viene del diablo. Tienes que saber discernir. Dios le dijo a Abraham, literalmente Dios se lo dijo a él: te bendeciré. Y Abraham entró en impaciencia. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo y su mujer no podía tener hijos. Era estéril. Sara era, ¿no? Era estéril. Entonces, ahí es cuando entra el milagro. Viéndolo con los ojos de los hombres, cualquiera diría, Abraham diría: mi mujer es estéril. Por lógica, no puede tener hijos. Pero si lo dijo Dios, eso sale sobrando. Dios va a hacer algo milagroso. ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe? Pero no hay imposible para Dios. Entonces Abraham entró en impaciencia y pasaba el tiempo y no decía: ¿cómo si mi mujer es estéril? Y le quisieron dar una ayudadita a Dios. Sara le dijo: mira, vamos a dar una ayudadita a Dios. Se me hace que aquí se equivocó el Señor, pero bueno, ahí está mi sierva, Agar, tómala. Por ahí quizás viene la descendencia que Dios, tu Dios te dijo, tómala. Y ni tarde, muy perezoso. ¿A quién le dan pan que llore? Y si se vale, pues adelante. Por eso no metan sirvientas bien en su casa. O sea, que vale. Y Abraham tomó a Agar, a la sirvienta de su mujer, y de ahí vino, ¿quién nació ahí? Ismael. Fíjate cómo por darle ayudaditas a Dios se cometen grandes y serios errores que después ya no puedes corregirlo. Desarmaste el plan de Dios y ya no lo puedes corregir. Vino Ismael y hasta la fecha estamos pagando el error de Abraham, porque por ahí no venía la promesa. Y ahora de Ismael vienen los árabes, los musulmanes, en otras palabras, los terroristas. Porque se salieron del propósito original de Dios, por la impaciencia, por quererle dar una ayudadita a Dios. Dijeron: pues ahí está mi sierva, vamos a ayudar a Dios. Y así dijeron muchos: vamos a casarnos, vamos a ayudar a Dios. Pero si Dios te dijo: no, ese hombre no es para ti, esa mujer no es para ti, ya viste cómo te trató, cómo te trata siendo novios, que te esperas de esposo, esposa. No, pero vamos a darle una ayudadita a Dios. Pastor, cásenos. Y ahí está el pastor. Y al rato el pastor es el que paga los platos rotos. Es exactamente lo mismo, hermanos. Abraham, que escuchó literalmente la palabra de Dios, cometió el error. Cometió un grave error. Pasó todavía mucho tiempo para que naciera Isaac. Todavía pasó un tiempecito para que naciera él. Y así somos nosotros. Nos adelantamos a hacer cosas equivocadas y en el futuro nos arrepentimos. Muchos que buscan trabajo y Señor, y no llega el trabajo, y Señor, no llega el trabajo, no. Y los zetas: yo te ofrezco una lana, te doy trabajo. Los narcotraficantes: Señor, tú no me diste otra opción, o creo que esto es lo que era para mí. Y te metes de narcotraficante y al rato estás en la cárcel. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? Pues no te esperaste, no tuviste paciencia cuando la puerta ya estaba abriéndose ahí.
No es fácil ser paciente, hermanos. No es, por eso Dios nos habla de la paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo. Te voy a decir otro detalle. ¿Sabes qué es lo más difícil del pastorado también? La paciencia. Si no tienes paciencia, no sirves como pastor. La paciencia. Luego me dice mi esposa, híjole, tú te pasas. Tienes que tener paciencia con todo el pueblo de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Si Dios te llamó como pastor, te va a dar la paciencia. Te va a dar ese fruto. Pero si tú te estás rascando la cabeza, y yo te entendí, hermano, cállate ya. Llevamos 2 horas aquí, tú no puedes acabar. Me he aventado en una consejería 4 horas. Haz de cuenta que me aventé un servicio. Y es más cansado que el mismo servicio. Porque tienes que estar conectado con Dios. ¿Y ahora qué respuesta le doy, Señor? Si esto está más reburujado que nada, ¿ahora qué le digo? Es cansado mentalmente, es agotador la consejería. En serio, Y escuchas una parte y escuchas otra, y Señor, ¿ahora qué hago con esto? Si los dos están, pero si así. Tienes que tener paciencia, futuros pastores, porque sin paciencia, bueno, si Dios te llamó, te va a equipar. Tienes que tener paciencia y es algo con lo que vas a batallar. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios, hermanos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Fíjate, aquí está el resultado de todo lo que te dije. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No esperes algo que está fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando operamos, hermanos, cuando tenemos paciencia conforme la voluntad de Dios, obtenemos la promesa. Así que no abandones la fe porque no llega lo que esperas. Tenemos que demostrar mediante la paciencia que nuestra fe es verdadera y sabemos esperar en Dios. ¿A cuántos les gusta el campo? Es bonito andar en el campo, en las milpas, ahí, borregos. Pero mira, el campesino, los que saben de campo, el campesino siembra la semillita, ¿verdad? Y sabe que tiene que esperar todo un proceso, todo un tiempo. Con paciencia tiene que esperar a que vengan las lluvias, y empieza a ver cómo va creciendo la milpita. Pero con paciencia tiene que esperar hasta que llegue el tiempo correcto de levantar la cosecha. No puede acelerar el proceso. No puede decir, Señor, ya eché la semilla, y mañana, Señor, ya quiero los elotes. Ya pasó una semana y ya quiero los elotes. No, ¿verdad? Tiene que esperar todo el proceso.
Lo mismo sucede con tu situación. Si está conforme a la voluntad de Dios, si Dios te dio una promesa o lo que le estás pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, con paciencia tienes que esperar a que Dios opere, a que Dios acomode lo que tiene que acomodar, a que haga lo que tenga que hacer. Él está trabajando. Señor, ya guardaste silencio. En medio del silencio Dios está operando en tu situación. Entonces, la pregunta es, ¿qué esperas para tu vida? ¿Cuál es la promesa que buscas? ¿Siguen las frustraciones porque no has logrado lo que quieres? ¿Lo que estás pidiendo? Si no es conforme a la voluntad de Dios, no pierdas el tiempo y que Dios te revele, que Dios concluya esa situación en tu vida y te muestre lo grandioso que la bendición que tiene para ti. Pero si es conforme a su voluntad, hermanos, tienes que tener la certidumbre de que Dios lo está haciendo contigo. Y cuando empezamos a comprender los propósitos de Dios en nuestra vida, empezamos a practicar la paciencia y aprendemos a depender de Dios, aprendemos a esperar en Dios, ya no conforme a mis planes, sino conforme a los planes de Dios. Él corrige todo error, porque Él es el que determina las cosas a su tiempo. Y el día de hoy, hermanos, el Señor te dice, espera con paciencia y alcanzarás la victoria. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Dale una ofrenda de palmas al Señor, que te quite el frío y